Sergio era un estudiante de informática con un apetito insaciable por el misterio y el peligro. En su último semestre en la universidad, se encontraba inmerso en un proyecto académico que combinaba sus dos pasiones, la seguridad informática y el análisis forense digital. La asignación era compleja, debía investigar un grupo en la Deep Web que presuntamente utilizaba la red oscura para realizar secuestros y chantajes. Durante semanas, Sergio había navegado por los oscuros rincones de la Deep Web, enfrentándose a una marea de foros clandestinos y sitios de contenido perturbador. Había encontrado muchas cosas inquietantes, pero nada que pudiera conectar de manera concluyente con las desapariciones que se habían reportado en las noticias locales. Su investigación se había convertido en una obsesión, especialmente después de descubrir una dirección IP intrigante que parecía pertenecer a un sitio de subastas clandestinas con un perfil muy bajo. El sitio en cuestión se llamaba El Último Contrato. El nombre ya era de por sí inquietante, pero lo que realmente lo hizo escalofriante fue el contenido de las ofertas, anuncios de personas desaparecidas, con fotos de sus caras y detalles personales. Sergio pudo rastrear la dirección IP del servidor hasta una ubicación física, una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Sus amigos, entre ellos Marta y Luis, le habían advertido enérgicamente que no fuera. «Es demasiado peligroso, Sergio», le decía Marta. «Esos lugares no son solo para espías y delincuentes, también son trampas mortales». Luis, por su parte, le mostró un artículo sobre cómo los grupos criminales a menudo usaban la Deep Web para atrapar a personas como él, que se aventuraban a investigar sin el conocimiento o las precauciones necesarias. Pero Sergio tenía un espíritu intrépido, y la idea de desentrañar el misterio detrás del último contrato le atraía más que el peligro mismo. Así que, una noche de principios de septiembre, con la luna llena proyectando sombras inquietantes sobre el paisaje urbano, decidió seguir el rastro que lo llevaría hacia la fábrica abandonada. El viaje en su viejo coche fue largo y silencioso. Mientras se adentraba en áreas cada vez más desoladas, el tráfico se redujo y las luces de la ciudad se desvanecieron, dejándolo rodeado de la oscuridad más absoluta. Finalmente, llegó a la entrada de la fábrica, un lugar que parecía salido de una película de terror, una estructura de ladrillo grisáceo con ventanas rotas y puertas oxidadas. A lo lejos, el ruido de un viento inquieto hacía crujir los restos de metal y madera. Sergio estacionó su coche a una distancia prudente y se acercó a la fábrica con una linterna y una mochila que contenía su computadora portátil, una cámara de vídeo, y varios dispositivos de seguridad digital. Decidido a no dejar ningún detalle sin registrar, activó una pequeña cámara de acción que llevaba en su gorra para documentar cada momento de su exploración. La entrada principal estaba bloqueada por escombros y cortinas de telaraña, pero Sergio encontró una puerta lateral que parecía más accesible. Con un esfuerzo, logró abrirla y entró en la oscuridad del interior. La fábrica estaba desierta, con maquinaria cubierta de polvo y telarañas en todas partes. Los sonidos de sus pasos resonaban en los vastos espacios vacíos, creando un eco que parecía amplificar su nerviosismo. Sergio encendió su linterna y empezó a explorar. Mientras avanzaba por los pasillos, notó que las paredes estaban salpicadas de garabatos y grafitis. La mayoría de los dibujos y palabras eran irreconocibles, pero algunos parecían tener una calidad ominosa, como si alguien hubiera intentado comunicar un mensaje desesperado. Después de lo que pareció una eternidad, encontró una puerta en el fondo del edificio que parecía distinta a las demás. Era una puerta metálica reforzada con un código de seguridad. Sergio sacó de su mochila un dispositivo de hackeo que había preparado para el proyecto y comenzó a trabajar en el candado. A pesar de los ruidos extraños que ocasionalmente escuchaba desde el exterior, logró abrir la puerta. Al otro lado, encontró una sala de operaciones que parecía mucho más moderna de lo que había visto en el resto de la fábrica. El contraste era desconcertante, computadores de última generación, cámaras de vigilancia y equipos de grabación estaban dispuestos en mesas limpias. En una esquina, había una gran pantalla que mostraba imágenes en vivo de diferentes cámaras de seguridad ubicadas en varias partes de la fábrica. La sensación de desasosiego de Sergio aumentó cuando vio en la pantalla una de las cámaras enfocando una celda de seguridad. Dentro de la celda, había una persona encadenada, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la persona parecía ser una joven que había visto en una de las ofertas del último contrato. Mientras observaba con horror, notó que la imagen en la pantalla empezaba a distorsionarse y se volvió borrosa. Frunciendo el ceño, Sergio intentó ajustar los controles de la cámara, pero justo en ese momento,
la pantalla se apagó por completo y una luz roja parpadeante se encendió en la sala. De repente, un sonido de metal raspando y arrastrando se oyó detrás de él. Sergio giró rápidamente y vio a varias figuras enmascaradas con trajes oscuros emergiendo de la penumbra. Sin tiempo para pensar, comenzó a recoger sus cosas y a correr hacia la salida. Sin embargo, las figuras eran rápidas y se acercaban rápidamente. Corrió a través del laberinto de pasillos, su linterna parpadeando mientras intentaba mantener la calma. Al llegar a la puerta principal por la que había entrado, se dio cuenta de que estaba bloqueada con una barricada improvisada. Desesperado, buscó otra salida, pero cada vez que pensaba que encontraba una, se enfrentaba a más obstáculos. Finalmente, llegó a una habitación que parecía ser una sala de almacenamiento. En el rincón, encontró una ventana rota que daba al exterior. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a través de la ventana, rasgándose la ropa y la piel en el proceso. Cuando aterrizó en el suelo, se levantó y corrió hacia su coche. El aire fresco de la noche era un alivio momentáneo, pero no tenía tiempo para relajarse. Mientras se apresuraba a entrar en su coche, escuchó un grito desgarrador desde la fábrica. Era la misma joven que había visto en la celda. El sonido hizo que Sergio acelerara aún más, dirigiéndose de regreso a la ciudad con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a su apartamento, el cansancio y el miedo lo abrumaron. Sabía que tenía que informar a las autoridades, pero temía que su investigación no fuera tomada en serio. Después de un largo y estresante día, decidió revisar las grabaciones de la cámara de acción. Lo que vio le heló la sangre. No solo había capturado imágenes de los secuestradores, sino también una grabación de ellos planificando más secuestros. Sin embargo, la grabación también mostraba algo más perturbador, su propia cara, observando desde un rincón de la sala. El pánico se apoderó de él mientras entendía que había sido observado y estudiado. El grupo del último contrato no solo secuestraba a sus víctimas, sino que también estudiaba a quienes los investigaban. Sergio había sido una pieza más en su retorcido juego. Se dio cuenta de que estaba en peligro no solo por lo que había visto, sino también por el hecho de que su propia curiosidad lo había convertido en objetivo. Durante los días siguientes, intentó contactar a las autoridades, pero pronto descubrió que su investigación había sido saboteada. Sus archivos se habían corrompido, y los registros de su actividad en la Deep Web desaparecieron sin dejar rastro. El grupo del último contrato había eliminado cualquier prueba de su existencia. Desesperado, Sergio se mudó a una ciudad lejana, tratando de reconstruir su vida en anonimato. Sin embargo, a veces, cuando la noche se hace profunda y las sombras parecen cobrar vida, no puede evitar sentir que está siendo observado. La sensación de ser parte de un juego macabro, de una red de terror sin fin, nunca lo abandona. La fábrica abandonada sigue en pie, desolada y silenciosa, un recordatorio escalofriante de los horrores ocultos en las profundidades de la Deep Web. Y aunque Sergio ha hecho todo lo posible por dejar el pasado atrás, sabe que los ecos de su investigación y los gritos de la joven secuestrada continúan persiguiéndolo, recordándole que algunos secretos están mejor olvidados.